Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y a esta hora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Les recordamos que estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy y a continuación escucharemos al ejecutivo de FECODE, Omar Arango Jiménez, quien nos contextualizará sobre el estado de la negociación del pliego de peticiones del Magisterio con el Ministerio de Educación Nacional. Escuchemos. Desde el Comité Ejecutivo de FECODE estamos concentrados en estos días en la preparación para las negociaciones del pliego de peticiones. Pasó esta semana y no hubo forma de instalar la mesa de negociaciones porque la mesa de los trabajadores estatales no se ha instalado. Recordemos que hay unas negociaciones que tienen que hacer las centrales obreras y los trabajadores estatales con el gobierno nacional, pero han aparecido algunas federaciones y confederaciones distintas a las tradicionales, como son ACUT, la CTC, la CGT y la Confederación de Pensionados, exigiendo igualdad en la mesa donde van a negociar, no teniendo en cuenta la historia y el número de afiliados y cotizantes a las organizaciones sindicales. Esto ha creado dificultad para iniciar las negociaciones de los trabajadores estatales y el Ministerio del Trabajo está aprovechando esa circunstancia para dilatar las negociaciones. Mientras se dan las negociaciones de los pliegos de peticiones presentados, el gobierno nacional aprovecha para expedir algunas normas y el Consejo de Estado y los tribunales siguen legislando en contra de los educadores y los trabajadores colombianos. Nosotros creemos que debe resolverse ese problema al interior de las organizaciones sindicales y dar paso hacia las negociaciones, porque no podemos iniciar tampoco las negociaciones del pliego presentado por FECODE hasta tanto no se instale la mesa de los trabajadores estatales. Recordemos que estamos atentos a resolver grandes problemas a través de las negociaciones, como son el curso de los 8.000, la nivelación salarial que tienen que seguir, la bonificación pedagógica que la pagaron en el 15% debe ser en el 19%, el estatuto docente que aún no se expide porque el gobierno nacional no ha cumplido los acuerdos, y otros temas muy importantes que se deben definir en la parte de la escuela de la presencialidad. Recordemos que sigue vigente el tema de la alternancia, la discusión, el debate sobre las condiciones en las cuales se va a regresar a la presencialidad. Hemos dicho siempre, ya sobra decirlo, que sí queremos retornar a las actividades presenciales, pero siempre y cuando existan las condiciones, se cumpla con todos los protocolos de bioseguridad. Esto no es nuevo. Y tenemos a nuestro favor, acaba de publicarse una sentencia del Consejo de Estado de control inmediato a la Directiva Ministerial 11, que si bien es cierto, plantea que hay que volver a la alternancia, advierten al gobierno, a las autoridades que deben tener mucho cuidado en ese retorno y cumplir con todos los protocolos de bioseguridad por los organismos competentes para poder hablar, sí, de un retorno seguro y progresivo a las instituciones educativas. Nosotros desde FECODE seguimos en la expectativa y queremos llamar al magisterio a seguir las orientaciones, a llenar una encuesta de verificación que hemos hecho para ver si realmente hay las condiciones para volver. Recordemos que no solamente se trata de alcohol, gel, agua, sino que detrás de esto deben haber algunos criterios médicos y científicos. Por ejemplo, hay que saber en qué condiciones llegan los niños a las instituciones educativas, de dónde vienen, revisar si hay un estudio, una revisión de los hogares de donde proceden los muchachos y también de los educadores, los administrativos y todo el personal que tiene que ver
con el contacto directo con los estudiantes, porque también hay que analizar en qué situación, en qué condiciones estamos las personas que vamos a recibir a los niños. Hay que tener mucho cuidado, custodio, en esto, porque no se trata solamente de cumplir con algunos elementos materiales y físicos, sino también cumplir con algunos criterios científicos. Hay que tener en cuenta si tenemos las condiciones en los hospitales, en las mismas casas, en la misma institución educativa para atender casos de emergencia, porque lo que queda claro es que la ola de contagios sigue creciendo y hay que buscar mecanismos de mitigación. Mientras tanto, la orientación que tenemos es trabajar desde casa con modalidad virtual, siempre y cuando no existan las condiciones diseñadas por el mismo Ministerio de Salud, el mismo Ministerio de Educación en sus lineamientos. Ese tema de la presencialidad lo estaremos tratando en el primer capítulo que pensamos negociar, que se llama Políticas Educativas y Escuela de la Presencialidad. Un segundo bloque donde nosotros como FECODE hemos agrupado la temática es el que tiene que ver con la dignificación de la profesión docente. El tema de la dignificación de la profesión docente es supremamente interesante porque, como ya lo dije, aquí hay que tener en cuenta la nivelación salarial, que estamos atentos a que siga en el 2023, porque la nivelación está acordada en el 1.5 para este año, el incremento de salarios sobre lo que se gane en la mesa de negociaciones estatales. Recordemos que para este año todavía no se conoce el incremento de salario porque no se ha negociado este pliego de peticiones presentado por los trabajadores estatales también el pasado 26 de febrero. En el punto de la dignificación de la labor docente va, ya lo dije, el tema del estatuto docente, el tema de los cursos de los 8.000 maestros. Y allá en el primer capítulo hago énfasis en que nos vamos a referir más que todo a la escuela de la presencialidad y a la implementación de los acuerdos, porque vamos a exigir que le pongamos cronograma, fechas para el cumplimiento de los acuerdos firmados y que tienen que cumplirse en el año 2019. Deben hacerse actos administrativos para que se materialice lo pactado en el año 2019. Y el último capítulo tiene que ver con la salud y seguridad en el trabajo y el tema prestacional. Estamos teniendo dificultades con la prestación del servicio médico en el país, en algunos entes territoriales, en el caso de Antioquia, lógicamente también, por esto de la pandemia, hay muchos educadores afectados. De paso, estamos haciendo fuerza orando para que el compañero León Manuel Luna se recupere pronto y que ojalá salga bien de la enfermedad que lo tiene hospitalizado. Este tema de la seguridad en el trabajo es fundamental, a que los educadores se lean el decreto 1655, que es el que queremos que se implemente, que si bien es cierto, amerita una modificación porque no responde a las expectativas, a las necesidades de los maestros. Este decreto contiene algo muy importante, por lo menos el manual de enfermedades laborales y enfermedades profesionales, enfermedades laborales que deben ser aplicadas para tener en cuenta sobre todo si la COVID-19 es una enfermedad laboral o no. Creemos que la COVID-19 debe ser una enfermedad laboral para que no le descuenten a los educadores que se enferman por COVID-19 o por coronavirus. A los educadores que los hospitalizan, que los tratan, los incapacitan por la COVID-19, por el coronavirus, le están descontando los salarios y creemos que esto es algo injusto. En eso estamos, compañeros, pendientes que arranquen las negociaciones y llamando a un paro el 28 de abril contra todas las injusticias que se vienen cometiendo por este gobierno nacional. Nosotros, desde el Comité Ejecutivo de FECODE, saludamos la unidad del magisterio y llamamos a rodear las organizaciones sindicales y a estar prestos a la movilización. Muchas gracias y que la pase muy bien. Y a propósito del pliego nacional de peticiones, vamos a escuchar a continuación una explicación especial que hace FECODE a través de su programa Encuentro, relacionado con el tema de bienestar incluido allí en este pliego de peticiones. Escuchemos. El tercer eje central del Pliego Nacional de Peticiones del Magisterio comprende el tema del bienestar de los educadores, dos puntos fundamentales en materia de vivienda para los docentes y en el fortalecimiento de los Juegos del Magisterio y el encuentro folclórico y cultural con el fin de seguir avanzando en logros y derechos para el magisterio.
Pretendemos nueva financiación, tanto en la parte municipal, departamental y nacional, en cada una de las fases de los juegos y de las actividades culturales, pero además también de eso, la parte que no quedó de vivienda, que por ejemplo el tema de las cesantías, el tema de los planes y programas, el tema de tener estímulos y presupuestos por parte del gobierno nacional, pues debemos complementarlo en lo que ya tenemos y fortalecerlo en este nuevo pliego. Detalladamente, cada uno de los puntos de este tercer eje del pliego hacen referencia a: primero, la aprobación de las cesantías para planes y programas de vivienda del Magisterio con el Fondo Nacional del Ahorro y del sector solidario a las instituciones que posibiliten los créditos para la adquisición y mejoramiento de vivienda o construcción en lote propio. Y segundo, el incremento de los recursos para la financiación de los Juegos del Magisterio, el encuentro folclórico cultural y el bienestar docente. Es que hace mucha falta que una iniciativa, una inclusión del sector solidario, unos plus adicionales que no estén en el mercado, es decir, que estén por debajo unas tasas de interés y sobre todo que el Estado tenga dentro de su presupuesto estímulos e incentivos que realmente sean un plus que permitan que el educador pueda acceder a las viviendas de una manera más fácil. La condición humana del educador, de las familias, de las instituciones educativas, porque si el bienestar mejora la salud y mejora el desarrollo profesional del educador, eso se transmite en la escuela. Por eso, la Federación resalta la importancia del bienestar docente no solo en la labor educativa, sino en la vida de los maestros y sus familias. Y en este sentido, se hace imperativo que el Estado destine los recursos necesarios para apoyar e incentivar la adquisición de vivienda, así como las actividades culturales, folclóricas y deportivas del Magisterio colombiano. Y los ejecutivos de FECODE se pronuncian con relación al regreso a clases bajo la modalidad de alternancia sin condiciones. Vamos a escuchar a continuación un informe de Cristian Rey Camacho, primer vicepresidente de FECODE. Un saludo fraternal para todos los maestros de Colombia y un llamado súper especial para que sigamos defendiendo la salud y la vida de todos los agentes educativos. Con tristeza vemos cómo algunas secretarías de educación chantajean a los alcaldes y a los rectores diciéndoles que si no entran en alternancia no habrían recursos para estas instituciones educativas. Así lo mismo, algunos mandatarios locales también estigmatizan la labor de los maestros diciendo que estos se ganan su sueldo detrás de un computador sin estar cumpliendo con las funciones. No, señores mandatarios, los maestros no nos hemos apartado de nuestra realidad, no nos hemos apartado de nuestra función, hemos estado siempre al frente, cumpliendo con esa responsabilidad que sería el Estado de garantizar la educación pública para todos los colombianos. Exigimos la vacunación, exigimos los elementos de bioseguridad, porque nosotros queremos estar en el aula, nosotros queremos prestar el servicio, nosotros no nos hemos apartado de nuestra labor y de nuestra función, de nuestra responsabilidad constitucional de garantizar el servicio educativo a los niños. Somos nosotros, señores mandatarios, los que con nuestros propios recursos hemos mantenido la educación pública en Colombia. Y hoy, después de un año largo de pandemia que tenemos, no vemos los resultados, no vemos las reestructuraciones, no vemos los cambios que se requieren para prestar el servicio adecuado y el servicio oportuno desde las aulas de clase, porque nosotros siempre hemos estado y estaremos aquí al frente de las instituciones educativas para prestar el servicio de calidad como nosotros lo hemos hecho hasta ahora. Escuchemos también a continuación el informe de Henry Sánchez, miembro del CEID de FECODE. Muy buenos días, docentes de Colombia. Reciban un fraterno y caluroso saludo. La Federación sigue insistiéndole al Gobierno Nacional que la alternancia va con recursos, que la alternancia va con bioseguridad, que los niños y niñas tengan las garantías, igualmente los docentes, para poder regresar. No podemos seguirle haciendo el juego a la necropolítica. Hoy queremos la vida de cada uno de los ciudadanos de nuestro país. Por eso, FECODE le dice al Gobierno Nacional,
Alternancia sí, pero con todas las garantías a la vida de cada uno de los seres de nuestro pueblo colombiano. 2. Nosotros le seguimos insistiendo y radicamos el pliego de peticiones el pasado 26 de febrero al Ministerio de Educación Nacional. Y le exigimos el cumplimiento de los acuerdos pactados en el año 2019 para que podamos tener una confianza legítima. Hoy no existe esa confianza entre el gobierno nacional y la federación. Nosotros ya no le creemos al ministerio por el que no cumple con la palabra escrita y firmada en ese pliego. Han habido docentes perjudicados, como los compañeros del 1278, porque ustedes, Ministerio de Educación, les han congelado el salario, les han congelado el ascenso y no les han permitido realizar los cursos de capacitación para ascender. 3. Compañeros, hay un pacto histórico. No queremos que sigan gobernando personas que no quieren al pueblo colombiano. Queremos hacer una transformación política, social y económica para el bienestar de cada uno de los seres de nuestro país. Compañeros y compañeras, invito, transformación social ya. Muchas gracias. Conozcamos también a continuación el informe del presidente de FECODE, William Velandia. El reconocimiento a nuestros maestros y maestras en Colombia por su dedicación, por su profesionalismo, por su ética, por su responsabilidad, por la inventiva y creatividad para garantizar no solo la vida, sino la salud y la educación de nuestra niñez, de nuestra juventud, de nuestros padres y madres de familia. Eso ha sido histórico para los maestros y sigue siendo hoy un ejemplo para la sociedad colombiana en esa defensa del derecho fundamental, la vida. Y el rechazo, por supuesto, a esas estigmatizaciones, a esa difamación, a ese desconocimiento de la labor que hemos hecho para cumplir a nuestra niñez y a nuestra juventud el derecho humano a la educación. Pese a la precariedad de las condiciones, a la pobreza de nuestros hogares, los maestros y maestras nos echamos a los hombros el sobrecosto que implica este ejercicio, la sobrecarga laboral. Cambiamos la casa por la escuela y desde nuestra sala ejercemos en esa garantía plena para nuestra niñez y juventud el derecho humano a la educación. Por eso hacemos énfasis a la sociedad colombiana para el respeto a nuestros maestros y maestras, porque hemos cumplido y seguiremos cumpliendo a cabalidad. Y por eso la exigencia al gobierno para que se garanticen las condiciones de bioseguridad que hoy demanda la escuela de la presencialidad, a la cual queremos ir los maestros y maestras. Y por eso también decimos, tiene que garantizarse el cumplimiento de los acuerdos, el curso de los 8.000, la convocatoria para los maestros del 1278 a su ascenso y reubicación, el tema de la salud. Hoy seguimos exigiéndole al ministerio, a la fiduprevisora, que sean garantes en el cumplimiento de los contratos y a los prestadores, por supuesto, que cumplan lo que firmaron de manera voluntaria porque nadie los obligó a ello. Quedó plasmado en un contrato que es de obligatorio cumplimiento entre las partes. Y por supuesto la seguridad y salud en el trabajo. Todos estos elementos hacen parte de esa exigencia que le hacemos los maestros y maestras al gobierno como responsable de la vida, como responsable de la salud de los maestros y maestras del país, como responsable de su seguridad y salud en el trabajo. Y por ello se incluyen en este pliego de condiciones materializando la implementación de los acuerdos que son obligación entre las partes y que se honre la palabra como bien lo dicen, y que de la mano de esos procesos el magisterio esté atento a esa exigencia en que haya ese diálogo social para que se materialice ese proceso de negociación colectiva en aras de ir avanzando, a afianzar ese pacto social, ese pliego social que nosotros radicamos de cara a asegurar la financiación, de cara a asegurar la dignificación, de cara a exigir la salud como un derecho fundamental y por supuesto la defensa de nuestro Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Y todo ello conjugado en esa escuela de la bioseguridad, en esa escuela de la vida que le reclamamos y le exigimos al gobierno colombiano. A continuación vamos a escuchar un informe que realizó FECODE a través de su programa Encuentro con relación al tema de la reforma de la Ley 181 de 1995, bajo la cual el gobierno nacional busca eliminar la educación física del Sistema Nacional del Deporte, sepultándola como un área fundamental de los currículos escolares. Escuchemos a continuación este informe. Que la educación física esté perdiendo espacios en las aulas no es una tendencia nueva,
pues a comienzos de la década de los 70 en Colombia los discursos de la educación física se han visto afectados por los cambios ocurridos en el campo político y social que han tratado la asignatura como la costura del pensum, ignorando el papel que desarrolla en los niños de 6 a 10 años. En la actualidad, con la reforma a la Ley 181 de 1995, que reglamenta el Sistema Nacional del Deporte, el Gobierno Nacional abre la puerta para que se elimine de los currículos escolares a la asignatura de la educación física. De manera sintética vamos a plantear algunos problemas que en el contexto de pandemia está viviendo la sociedad. 1. Sedentarismo. 2. Aislamiento de los escenarios de prácticas para la educación física, el deporte y la recreación. 3. Obesidad. Limitaciones muy serias en la salud de la población en general del mundo. Y en cuestión, el uso del tiempo de ocio en la población en general, no solo en los estudiantes. Con este proyecto de ley también se anula mágicamente la responsabilidad del Estado con el desarrollo físico y motriz de la ciudadanía, porque el cuerpo es reducido a un mero accesorio, un producto de consumo y una mercancía que se vende y consume. Sin duda alguna, una propuesta de reforma que se sintoniza con las voces que claman por privatizar la educación y estigmatizar a los docentes del país por la crisis educativa desatada por la pandemia. En nuestro país, los gobiernos de turno no reconocen su importancia, no porque no la sepan, seguramente la saben, porque saben que hay que hacer inversiones en infraestructura en los colegios, en los parques, saben que hay que hacer inversiones en nombrar profesores de educación física en las escuelas, desde el preescolar, la primaria, la secundaria, en la universidad. Sabe que tienen que hacer inversión para la atención de la población que no va al mundo escolar. Entonces, para las personas de tercera edad, para el adulto mayor, para los trabajadores. Es necesario que el Gobierno Nacional escuche a los docentes e investigadores de la educación física para construir una reforma del Sistema Nacional del Deporte que sea progresista e incluyente, que se ajuste a las necesidades sociales y que invierta los recursos necesarios, más aún si se tiene en cuenta su importancia en el cuidado del cuerpo, la sensibilidad, la motricidad y la recreación, y a que en la Ley 115, en su artículo 23, es concebida como área fundamental. En este sentido, FECODE se opone a esta iniciativa porque no solo busca desconocer el papel transformador de la educación física, sino invisibilizar la profesionalización de la práctica pedagógica de los educadores de esta asignatura. Los docentes y estudiantes queremos volver a las clases presenciales en entornos seguros. FECODE reitera que es responsabilidad del gobierno garantizar condiciones previas y verificables, bioseguridad y respetar los preceptos científicos. La educación pública requiere inversión, no presión ni apuros. Primero está la vida y la salud. Unidos vamos con FECODE. Amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Guillermo Troya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co que dirige Omar Arango Jiménez. Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias. El poder de la credibilidad. Y continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día, y desde el sindicato SUTET Cimatol se realizó un importante evento virtual para hablar del tema de pensiones y cesantías del magisterio. Docentes vinculados bajo el decreto 2277 como también 1278. Vamos a escuchar a continuación al abogado Juan Sebastián Roa, quien asegura que el régimen pensional depende de la fecha de inicio del trabajo del docente y no del estatuto en el que se encuentre. Las pensiones
hablando solamente de pensiones, del 2277, 1278 y 804. Ojo con esto. El régimen pensional depende de la fecha de inicio del trabajo del docente, no del estatuto que se encuentre. Eso es supremamente importante. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa en qué estatuto me encuentre yo hoy en día, sino me rige es desde la fecha que empecé a trabajar. Esto quiere decir que nos vamos a encontrar con docentes del decreto 1278 en el departamento del Tolima, más de 850 que se pueden pensionar como docentes del decreto 2277. Para eso ponemos una fecha específica ahí, que es el 27 de junio del 2003. Muchas personas dicen 26 de junio, 27, fue por Gaceta Judicial el 27, eso no tiene ningún problema. Hablamos de Ley 33 de 1985, que es por la cual se rige el decreto 2277, y hablamos de Ley 100 del 93, que es por la cual se rige el decreto 1278. Hay un punto importante en lo que estamos viendo, que es la compatibilidad entre salario y pensión, que eso influye bastante, y eso ha sido una pelea grande en el país, y nosotros hemos tenido buenas noticias en los últimos meses referente a eso, con videos, con docentes sentados con nosotros, donde recuperamos ese régimen, esa compatibilidad entre salario y pensión para los docentes del decreto 1278. Reitero, el régimen pensional solo lo define la fecha de ingreso. Esto quiere decir que si usted es del decreto 1278 y por X o Y motivo trabajó antes del 27 de junio del 2003, usted tiene derecho a pensionarse como un docente del 2277. Cobertura, licencias, horas extras, OPS, exactamente. Los docentes, uno le dice orden de prestación de servicio y muchos dicen, no, yo trabajé por OPS, es lo mismo. Las OPS eran las órdenes, la ley 715 nos llegó y nos vinculó estas órdenes de prestación de servicios. Las órdenes de prestación de servicios eran contratos realidad entre los profesores y el Estado, y lo que hacían era no pagarnos ni aportes a pensión, ni pagarnos prima de Navidad, ni de vacaciones, ni cesantías. El Consejo de Estado ya unificó esto y dijo, no, eso no es contrato realidad. Eran igual, yo tenía un compañero que hacía lo mismo que yo, pero tenía todas las prestaciones. Gracias a la lucha sindical, ahí logramos que los colocaran en provisionalidad. Por otro lado, el abogado Juan Roa Ortiz, gerente de Roa Ortiz y abogados asociados, también se refirió al tema de la pensión gracia. Escuchemos. Los tiempos nacionales no se tienen en cuenta para la pensión gracia. Y ahí viene el enredo del asunto. Si yo trabajé antes del 31 de diciembre de 1980, me ubico listo, puedo tener derecho a la pensión gracia. El 98% lo tiene. Cumplo 50 años de edad. Tengo 20 de servicios, cumplí la mayoría. Ahora me toca ver una cosa importante, que mis tiempos no sean nacionales. Mis tiempos deben ser territoriales o nacionalizados. Hay docentes que tienen tiempo nacional, nacionalizado, nacional, nacionalizado o territorial. Solo vamos a tomar los tiempos nacionalizados o territoriales. Los tiempos trabajados exclusivamente para la nación no tienen derecho. ¿Y cómo sabemos? Como un profe me dijo, muy bien, doctor, tiempos nacionales, pero ¿cómo hago yo para saber que es un tiempo nacional? Si mi decreto de nombramiento dice Ministerio de Educación Nacional nombra a Pepito Pérez, ese es mi tiempo nacional. Nosotros demandamos gente que trabajaron en las antiguas intendencias nacionales o comisarías, Putumayo, todo el sur del país, y siempre les han dicho que ese tiempo es nacional y logramos demostrar que ese tiempo es territorial y tienen derecho a la pensión gracia. En el Tolima tenemos 2 demandas de docentes que trabajaron para las intendencias nacionales, trabajaron en el BAUPE, si no estoy mal, y hoy en día tienen derecho a la pensión gracia porque demostramos que ese tiempo no es nacional, ese tiempo es territorial. Si trabajamos antes del 31 de diciembre de 1980, tenemos derecho. Y envíenos los papeles, verificamos los tiempos nacionales o los tiempos nacionalizados o territoriales. Si nunca trabajé antes de esa fecha, no tengo derecho a la pensión gracia. Eso es importante porque la mayor pregunta es, yo empecé en el 94 a través del FER, ¿tengo derecho a la pensión gracia? No. Si no trabajo antes del 31 de diciembre de 1980, sentencia de unificación, no tenemos nada más que hacer con ese tema. Que hay abogados que dicen que los docentes que trabajaron antes del 31 de diciembre de 1980 como nacionales, ojo esto, como docente nacional, pago por el Ministerio de Educación Nacional directamente
y después renunciaron y se vincularon en el 85-86 para una entidad territorial, ¿tienen hoy en día derecho a la pensión gracia? No es así. El tiempo antes del 31 de diciembre de 1980 debe ser para una entidad territorial. ¿Qué es una entidad territorial? Municipio, departamento, distrito y gracias a las demandas que hemos logrado, intendencias o comisarías, no más, o a través del FOD, que eran los fondos de educación regional. Otro tema importante con relación a este tema de las prestaciones sociales es la devolución de aportes y o indemnización sustitutiva. Escuchemos qué tiene por decir a continuación el abogado Juan Roa Ortiz. La devolución de aportes y la indemnización sustitutiva. ¿Qué sucede con esto? Que si yo me pensiono por jubilación como docente del 2277 y adicional a eso, yo coticé alguna vez en Colpensiones porque salía del colegio y trabajaba en una entidad privada y cotizaba en Colpensiones o tenía unas cotizaciones en fondo privado. A mí ese tiempo no me lo tienen en cuenta en su gran mayoría para el 2277 porque cuando cumplimos los 55 años nos sobra más tiempo de servicio, más de los 20 años. Estos dineros nos los deben devolver. Se llama una devolución de aportes cuando está en un fondo privado como Porvenir, Colfondos, o una indemnización sustitutiva. En Ibagué tenemos varios docentes, se ve mucho en Ibagué, que tenemos docentes pensionados por jubilación que tenían aportes en fondos privados y nunca los reclamaron. Hoy en día estamos demandando para que le devuelvan esos aportes. Los docentes y estudiantes queremos volver a las clases presenciales en entornos seguros. FECODE reitera que es responsabilidad del gobierno garantizar condiciones previas y verificables, bioseguridad y respetar los preceptos científicos. La educación pública requiere inversión, no presión ni apuros. Primero está la vida y la salud. Unidos vamos con FECODE. Amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Guillermo Troya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co que dirige Omar Arango Jiménez. Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias, el poder de la credibilidad. Y estamos de vuelta aquí en nuestro programa Educación al Día y durante este mes de marzo se continúan haciendo eventos en conmemoración de la lucha y el Día de las Mujeres. En el más reciente panel de tribuna magisterial llamado Sin la lucha de las mujeres no hay transformación social, 3 directivas de diferentes organizaciones sindicales estuvieron hablando sobre ese rol de la mujer en la sociedad. Vamos a escuchar a continuación a Marisol Romero Castañeda, directiva de ADEM, quien habla un poco sobre los roles que cumple o que desempeña la mujer dentro de la sociedad actual. En realidad, este triple rol en el cual nosotras, las mujeres, nos movemos como madres, educadoras y luchadoras, pues en un contexto como el que usted acaba de mencionar en la parte histórica que reseñó, pues es un poco difícil por cuanto a toda la cultura. Vivimos pues en unos tiempos y en una cultura que aún no ha dejado de ser machista. Entonces nosotras las mujeres nos vemos enfrentadas a muchas dificultades para poder asumir toda esta variedad de roles. Ser madres, educadoras y luchadoras nos amerita que nosotras como mujeres seamos en nuestro contexto familiar muy organizadas en nuestro tiempo, en nuestro espacio, en nuestras labores en el hogar, nuestras labores en la parte sindical y como docentes de aula. Entonces, nuestra participación es en un contexto de mucha responsabilidad en cuanto a que podamos nosotras como mujeres darnos esos espacios en los cuales podamos mostrarnos como líderes.
yo resumo que nosotras estamos en esa capacidad, una capacidad de organización para poder aprovechar todos los espacios que se nos presentan en la vida, todas estas oportunidades que nosotros en nuestra búsqueda como mujeres tenemos diariamente por alcanzar la igualdad con los hombres y de pronto asumir con los hombres los roles que nosotras desempeñamos en el hogar como madres de familia para poder desempeñarnos eficientemente en la parte laboral y sindical. Entonces, no veo que nos quede grande este desafío que diariamente nosotras como mujeres enfrentamos. Es cuestión de organización, como he dicho, de mucha responsabilidad, porque los tres roles son muy importantes y ameritan la responsabilidad en cada uno de ellos. Y la mujer tiene esa capacidad de ser tan polifacética y poder desempeñarse muy bien en estos tres contextos que, como lo es como docente, como líder sindical y como madre. Eso sí, no podemos descuidarnos de ninguno de ellos. Y la invitación para las mujeres es esa, que tengamos nuestra organización, nuestro gran sentido de responsabilidad y poder llevar de la mano todos estos tres contextos que hacia el futuro harán grande nuestra participación en cada uno de ellos y esa participación nos hará resaltar en esos tres contextos. O sea, para nosotras las mujeres es importante salir adelante ante los desafíos y estos tres roles son un desafío grande para las mujeres, pero ahí estamos, querida compañera Victoria, siempre saliendo adelante con muchísima responsabilidad. Por su parte, Claudia Elena Díaz, directiva de ADEMACOR, cuenta su historia en el sindicalismo y cuál ha sido su rol como directiva del Sindicato de Maestros de Córdoba. Lo mío es una experiencia que ha sido un poquito dura, porque ¿cuál fue mi caldo de cultivo para ingresar a ser luchadora de las justas causas del magisterio y de los trabajadores colombianos? El acto legislativo 01 del 2001, porque yo venía contratada como docente y me tocó entender la dinámica en la que se estaban moviendo las contrarreformas educativas que en ese momento estaban en boga. Ese primer acercamiento del raponazo de los derechos de los docentes que veníamos contratados y provisionales en el 2001 hizo que me acercara al movimiento sindical. De hecho, nosotros estuvimos en una lucha ardua acá en el departamento de Córdoba, porque desde este departamento se han librado muchas justas batallas contra estos gobiernos neoliberales. Y allí me di cuenta que hay un elemento muy importante que debemos tener todos los docentes y todos los trabajadores en Colombia, y es entender el momento histórico que vivimos. Entonces, desde esa perspectiva, como madre, porque madre soltera además, empecé a formarme sindicalmente. Eso me llevó a sobresalir, digámoslo de alguna forma, sobresalir en el ámbito de mis compañeros a nivel local, posteriormente a nivel departamental. Sin embargo, siempre he llevado la tarea al interior de la casa, al interior de mi espacio familiar, el darles la oportunidad de entender por qué estoy en estos momentos en este rol. Entonces, ya mi hija me ayuda a llevar volantes, a gritar en las marchas, a
entendió que el momento que estamos viviendo no es un momento bueno para los trabajadores. Entonces, mi familia ha ido aceptando ese tipo de cosas y he compaginado. He tenido la virtud de encontrar apoyo en mi familia, en mis amigos más cercanos, en Tribuna, porque gracias a Tribuna es que me he formado sindicalmente y eso es muy importante a la hora de hacer la formación a mis compañeros. Entonces, todo espacio que encuentro disponible para todo el mundo, siempre estoy haciendo énfasis en nuestros derechos, en la educación pública, en lo que debemos tener, en lo que estos gobiernos han golpeado a los trabajadores. Entonces, es muy importante decirles que fueron grandes retos, porque siempre nos encontrábamos con todavía esa cultura machista, en donde mujeres de cabellos largos, ideas cortas y todo este tipo de cosas, y fuimos dándole hasta que hoy estamos haciendo una gran representación a nivel del magisterio, y créanme que no ha sido fácil, pero bueno, aquí estamos defendiendo la educación pública, los derechos de los trabajadores, estamos firmes y en pie de lucha contra estos gobiernos, y seguiremos estando día a día, escuela tras escuela, espacio público tras espacio público, en las calles, defendiendo lo que le corresponde al pueblo colombiano. Entonces, ha sido un reto, todo un reto, pero bueno, aquí estamos. Por su parte, Luisa Diana Trigueros Cabal, directiva de SUTEP Tuluá, también habla sobre esa lucha que las mujeres han tenido en la sociedad y su importante rol en la transformación social. Escuchemos. Quiero leer unas palabras que llegaron. Dice: mujer, eres la combinación perfecta entre amor, perdón y comprensión, porque eres fuerte, luchadora y emprendedora. Benditas sean las mujeres que en el diario caminar hacen de la historia un grito de libertad, de amor y de esperanza. Yo creo que en esas palabras hay una especie de resumen o de respuesta a esa pregunta que nos plantean. Y no es fácil, la verdad que no es fácil ejercer ese triple rol por las mujeres, por nuestra condición sociolaboral. Sabemos que compaginar lo que es el empleo con el trabajo sindical, con las labores del hogar, no es fácil, pero sin embargo, cuando uno ama lo que hace, haya siempre la manera de llevarlo adelante, de sacarlo adelante. Entonces, se cumplen con esos tres roles, se hace de la mejor manera, y creo que dos palabras nos definen para salir adelante y hacer que estos roles, que son tan difíciles de compaginar, se puedan como engranar, y son el amor por lo que se hace y la responsabilidad por lo que tenemos acá. Entonces, así las cosas, a pesar de que no es fácil, se lleva adelante y se hace con muchísimo orgullo. Se cuenta también con el apoyo familiar, se cuenta también con el apoyo de los compañeros maestros, de los compañeros de junta directiva. Entonces es muy bonito, porque en este caminar, que para las mujeres no es fácil, porque no ha sido fácil ganarnos esos espacios dentro de la sociedad y menos estos espacios de lucha, entonces también encontrar el apoyo tanto de hombres como mujeres. Ahorita, mientras la compañera Claudia Díaz intervenía, ella hace alusión a su familia y a que su hija la acompaña a las marchas y reparte volantes. Yo en el cuento del sindicalismo estoy desde chiquitica, porque mi papá fue dirigente sindical de una empresa, de un sindicato acá de Sinaltrainal, de Nestlé. Entonces él pequeñito nos llevaba a marchas, asambleas, y uno por irse a pasear y a salir con el papá se iba y disfrutaba eso. No tenía como la conciencia todavía de lo que era una lucha sindical, pero sí fui creciendo como en medio de toda esta actividad sindical, y creo que a mi papá le debo ese ejemplo de ser luchadora, de ser fuerte. La verdad no llevo mucho en la junta directiva, llevo apenas 2 años, y no había emprendido como no me había metido de lleno en el cuento de ser directiva, más bien como por temor. Yo soy maestra hace más de 20 años, inicié
como OPS, luego a la figura de provisional y actualmente soy docente de 1278 en el municipio de Tuluá. Pero muchas veces los compañeros me decían que por qué no hacía parte de la Junta, pero era como ese temor. La verdad que sí tenemos como ese temor a participar, a ganarnos esos espacios. Y no, pues yo creo que con confianza en nosotras mismas, en lo que podemos hacer, en esa misma condición de mujeres que nos proyecta y nos da una cantidad de características como la creatividad, como la innovación, la capacidad de transformar. Yo creo que con esa plena convicción podemos ganarnos estos espacios. Esperanza Gutiérrez Sánchez, directiva de SUTED Cimatol, asegura que ha sido una gran lucha de las mujeres tener importancia hoy en esta sociedad, sobre todo en el tema sindical. Escuchemos. La fortaleza y el tesón de las mujeres permiten que nada nos quede grande, que todo lo podamos hacer siempre y cuando tengamos esa convicción, que ha sido muy complicada, ha sido muy difícil el poder avanzar en el camino hacia el liderazgo, hacia la dirigencia, hacia el sindicalismo, porque las mujeres. Sin embargo, hay que tomar de ejemplo a todas aquellas mujeres que nos han antecedido y que han avanzado peldaños y que en este momento pues nos corresponde a nosotros. Que una de las principales aspectos o pilares para lograr estas reivindicaciones es precisamente las organizaciones, la organización de las mujeres para alcanzar digamos, espacios, para lograr esos espacios, que nosotras, las mujeres que estamos en el rol con su hija, yo con la mía, y cada una de nosotros aquí, pues, madres, y así no tengamos hijos, de todas maneras, lo que nosotros hacemos debe servir como ejemplo para nuestra familia, pero también para nuestros estudiantes, para nuestras niñas, adolescentes, y decirles y darles ejemplo para que ellas puedan pensar, para que puedan soñar y puedan lograr pues todos estos anhelos que tienen, ¿cierto? Que aquí no se trata de roles para niñas y que profesiones para niñas y profesiones para niños, porque pues ya este rótulo es bastante, nos ha pesado bastante, y ya Victoria lo decía al inicio, donde a nosotros nos daban las asignaturas de modistería y de costura y de cocina, porque lo que pretendían era que pues nosotros fuéramos las cuidadoras y las amas de casa. Y en este caso tendremos que tomar el ejemplo, por ejemplo, del sistema de cuidado del distrito, que es donde se reconoce, donde se redistribuye y donde se remunera el cuidado, esta economía del cuidado que en estos momentos está precisamente sobre los hombros de las mujeres. Entonces, para que las mujeres podamos salir y desarrollar otros roles, pues tenemos también que recibir la ayuda de toda la sociedad. Y durante la pandemia, sin duda, los derechos de las mujeres se vieron gravemente vulnerados. A propósito de este tema, escuchemos a continuación a Claudia Díaz Ramos, directiva de ADEMACOR. Bueno, entender esta coyuntura actual de pandemia que prácticamente dejó al descubierto la falencia del modelo de salud que en estos momentos tenemos, es también tener una visión crítica desde nuestro modelo de salud y desde nuestro servicio de salud y desde la ardua lucha que tienen los compañeros que desempeñan labores en los hospitales, en las clínicas, como son los compañeros que están en primera línea. Mire, aquí hay definitivamente que decir que esta pandemia
prácticamente hizo que el pueblo colombiano evidenciara las fallas estructurales que hay en salud. Voy a poner un ejemplo, el ejemplo de las condiciones laborales de los médicos, enfermeras y personal de la salud. Un segundo ejemplo, el estado lamentable en el cual se encontraban o se encuentran la red hospitalaria actual. Al inicio de la pandemia vimos cómo personas morían literalmente en los hospitales y en las clínicas porque no había una UCI, etcétera, etcétera. Se hicieron esfuerzos ingentes, movilizaciones por parte de los trabajadores. El personal de la salud hizo lo propio, evidenció las falencias. Se notaron muchos, pero muchos elementos negativos frente a este sistema de salud. Nosotros no fuimos ajenos no somos ajenos a estas circunstancias y vemos cómo diariamente debemos enfrentar con quejas, con denuncias, con toda una gran cantidad de elementos, el mal servicio que nos prestan desde estas entidades de salud. Entonces, aquí es un problema que prácticamente es un problema del pueblo colombiano. Es un problema que se genera a raíz del acto legislativo 01 de 2001 que recorta los recursos de salud, de educación, saneamiento básico y que es producto de esas políticas lesivas y leoninas de los organismos internacionales de crédito y de la OCDE. Eso nunca lo vamos a poder desconocer frente a esto. Y ese recurso que le quitaron a la salud, a la educación, al saneamiento básico, al agua potable, hoy lo estamos evidenciando con esta pandemia. Entonces, es una razón más para que nosotros como trabajadores salgamos a defender la salud digna de todos los colombianos. Y en particular el gremio que hoy nos aglutina, que es el del magisterio. Entonces, es bien interesante hacer esa lectura porque allí denotamos que la coyuntura actual nos dio la razón a los trabajadores colombianos, nos dio la razón de salir a las calles, nos dio la razón de decirle a cada uno de los colombianos lo que estaba pasando. Entonces, hoy prácticamente le decimos a esos colombianos, a esos compañeros de lucha, que adelantar estas luchas tiene su trasfondo y el trasfondo es precisamente lo que ha hecho el gobierno de turno y los gobiernos anteriores, recortar los recursos para la salud, para la educación, para el saneamiento básico y para el agua potable. Eso es algo que debemos tener de relieve. Y seguiremos defendiendo la salud de los colombianos. Por su parte, Luz Adriana Trigueros Cabal, directiva de SUTEP Tuluá, aseguró que la pandemia desnudó aún más la grave situación de la salud en nuestro país. Escuchemos. Claro que la lucha que emprendemos los maestros por el derecho a una salud digna es la lucha de todos los colombianos, porque vemos que el sistema de salud de nuestro país es nefasto, es perverso. La salud se ha convertido en un negocio, en una mercancía, y se evidencia todos los días. Obviamente que ahora en tiempos de pandemia pues se recrudeció más y puso más al desnudo la problemática tan grave que en materia de salud tenemos en Colombia. Y se evidencia una flagrante violación de los derechos fundamentales de los usuarios. No hay acceso a la salud en condiciones dignas. Entonces, esa lucha debe ser de todos. Obviamente el magisterio siempre ha encabezado esa lucha y ha exigido unas garantías y
un mejor servicio de salud, pero la lucha la debemos emprender todos porque la salud es un derecho fundamental. La salud no es para que el sector privado la maneje y solo la vea como para privilegiarse en la parte financiera. Sabemos pues con todo esto de la pandemia y cómo se puso al desnudo toda esa problemática que tenemos, la tercerización laboral en el sector salud, que de verdad es triste ver cómo a los médicos y a ellos, a quienes se están enfrentando, médicos, enfermeras y todo el personal, cómo es posible que tengan unos contratos paupérrimos con unos salarios de hambre, unos salarios míseros. Entonces, esa lucha es de todos, tanto de ese personal de salud como de los maestros, como de todos los colombianos, porque ese derecho a la salud no se puede seguir vulnerando más. La salud no puede seguir siendo un negocio, una mercancía. La salud debemos exigir y debemos luchar porque la salud continúe siendo ese derecho fundamental del que debemos gozar todos los colombianos. Leí hace unos días que Colombia era un país con la mejor cobertura en salud en América Latina, pero es que una cosa es que estemos cubiertos, tengamos un carnet o un documento que nos digan que pertenecemos a una EPS, y otra cosa es el tipo de servicio que nos están ofreciendo. Sabemos que en la mayoría de los casos, si no se interponen acciones legales como derechos de petición y acciones de tutela, la mayoría de las veces no se puede acceder a un servicio de salud digno. Entonces, la invitación a todos es a que sigamos luchando por la salud como un derecho fundamental de todos los colombianos. Marisol Romero Castañeda, directiva de ADEM, asegura que durante la pandemia se evidenció la dificultad de acceder a los servicios de salud en nuestro país, no solamente para los docentes, sino también para los ciudadanos en general. Escuchemos. Definitivamente la pandemia lo que hizo fue mostrar la dificultad que tenemos no solamente el magisterio, sino todos los colombianos en el acceso al derecho fundamental que es el de la salud. Nosotros desde el magisterio siempre lo estuvimos sacando a la luz pública de que el sistema de la salud estaba, la red de hospitales públicas totalmente empobrecida, las clínicas ya pues del orden privado pues ya en un momento en el cual dentro de la pandemia llegaron a su máximo límite de atención, y entonces las regiones como el departamento del Meta y yo sé que muchas otras llegaron a una emergencia en el tema de la salud. Desde el magisterio nosotros siempre hemos llevado las banderas en defensa del derecho a la salud. Ese ha sido uno de los principales puntos con los cuales nosotros siempre salimos al único escenario que tenemos como magisterio para reclamar nuestros derechos, y no solamente los derechos del magisterio, sino para todos los colombianos, que es la salud y en las calles. Ha sido a través de las manifestaciones numerosas que el magisterio ha liderado y ha convocado a las comunidades a que salgan a las calles a defender este derecho. Y la pandemia lo que hizo fue mostrar la ruina que venía padeciendo y que está padeciendo, y parece que hacia futuro se va a ahondar la problemática de la salud. Como decía la compañera, los maestros tenemos que recurrir a mucha cantidad de quejas ante la Supersalud, acudir a las tutelas para reclamar un derecho, Vicky. Es que es el derecho del magisterio y de los docentes y sus familias, pero también es el derecho fundamental de todos los trabajadores de Colombia. La accesibilidad al servicio de la salud, sí, está en un carnet, está en el papel. La cobertura es casi para todos los colombianos, pero la calidad del servicio es muy paupérrimo. El servicio
es indignante. O sea, uno llega a los hospitales y a las clínicas a recibir un servicio de atención en la salud y da tristeza ver cómo se ha empobrecido todos nuestros hospitales públicos, que es la red que debería estar más fortalecida en estos. El sistema llevó a que estos hospitales se empobrecieran y ahora tenemos una emergencia y más acentuada por lo de la pandemia. Entonces, por eso en nuestro pliego de emergencia, el primer eje es la intervención del Estado en el sistema de la salud. Es que urge que el sistema de la salud se fortalezca, que se deje de estar empobreciendo este derecho, empezando por la contratación de los médicos, de las enfermeras. Tan diversa la forma de contratación para no tener gente de planta con derechos laborales. Entonces, esta es una problemática muy grande y nosotros como magisterio debemos unir fuerzas para seguir luchando por defender el sistema de la salud, por una reforma tributaria, por una reforma constitucional que acrecente los recursos para la salud, para la educación, para el saneamiento básico, agua potable y alcantarillado, Vicky. Esa es una tarea del magisterio en unión con todos los gremios, con todas las fuerzas vivas, con todo el pueblo de Colombia, en defensa de la salud para los colombianos. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.